Vamos a comenzar con un tema que, como les había comentado, ya ustedes habían investigado acerca de ello, que es lo de interrelaciones. Las clases pasadas ya habíamos hablado nosotros acerca de la cuestión de las relaciones tróficas que habían o que se daban entre los habitantes de una comunidad dentro de un ecosistema. Por lo tanto, al ser parte de una comunidad, los organismos tienden a relacionarse entre sí. A esta relación que se da entre los organismos, que vuelvo a repetir, están presentes dentro de un ecosistema, se le conoce como interrelación. Para comenzar a hablar sobre lo que es la interrelación, las interrelaciones entre los individuos se clasifican principalmente en dos, que son las relaciones intraespecíficas, y estas están dadas o se representan entre organismos de la misma especie. Si nosotros recapitulamos y si hablamos de organismos de la misma especie, nos estamos referenciando a lo de una población. Y también existen las relaciones interespecíficas. Estas son las que ocurren en miembros de diferentes especies, que sería en este caso una comunidad. Eh, entonces, esas serían principalmente los dos tipos de interrelaciones, las intraespecíficas y las interespecíficas. Posteriormente, tenemos que tener en cuenta que entonces cualquier organismo que habite dentro de un ecosistema y que esté interactuando dentro de él va a establecer con otros organismos tres relaciones básicas, que sería la neutral, que se representa o que la van a encontrar ustedes en bibliografía como un cero, la positiva, que se representa con un signo de más, también ustedes la van a encontrar como relación favorable, o la cuestión negativa representada por el signo menos, que también la van a encontrar como una relación desfavorable. Y bueno, teniendo en cuenta que a partir de estos tres tipos básicos se puede realizar combinaciones dentro de un ecosistema, y esas combinaciones serían los siguientes tipos de interrelaciones. Vamos a comenzar entonces con lo que es el neutralismo. El neutralismo se representa con 0,0. ¿Por qué? Porque no hay ni un beneficio ni un perjuicio para las especies que se están relacionando en ese momento. Ejemplos lo podemos ver en la imagen. Tenemos la población de jirafas y la población de cebras, que en este caso se encuentran en su ecosistema y que ni a la cebra le perjudica la presencia de la jirafa, como la jirafa la presencia de las cebras. Otro ejemplo podría ser los hongos y las plantas, que están presentes también en un ecosistema. No hay ningún beneficio, ningún perjuicio, porque las plantas realizan fotosíntesis, son autótrofas, mientras que los hongos en este caso serían heterótrofos. Y entonces los dos habitan sin mayor problema en el mismo ecosistema. Por mencionar algunos ejemplos, porque hay más, lógicamente. Posteriormente tenemos la otra interrelación, que sería la competencia. En este caso es negativo-negativo. ¿Por qué? Porque las dos partes sufren perjuicios. Y en este caso, generalmente una especie va a lograr eliminar a otra. Podemos ver en la imagen que puede ser una competencia intraespecífica de la misma especie, ya sea por la comida, por el espacio, por la reproducción. Y en la otra imagen podemos ver una competencia interespecífica, donde vemos dos especies que serían las hienas y el león, eh, peleando a lo mejor por el alimento, por el territorio, etcétera, etcétera. Al final del día, vuelvo a repetir, aquí actúa la selección natural y el más fuerte siempre va a tender a eliminar al más débil o al que tenga menos posibilidades. Otro ejemplo de interrelación sería el comensalismo, más cero.
Es decir, hay beneficio para una parte y la otra especie o el otro organismo no le afecta en lo absoluto. Por ejemplo, tenemos en este caso los tiburones. Los tiburones tienen algunos otros peces incorporados que son las rémoras. Las rémoras principalmente se encargan de quitar los parásitos en la piel del tiburón, etcétera, etcétera. En este caso, la rémora es la que se ve beneficiada porque tiene una protección y tiene alimento, pero en este caso al tiburón no le afecta en lo más mínimo. Por otra parte, tenemos en este caso a la anémona y al pez payaso. El pez payaso es el que se ve beneficiado porque la anémona le brinda protección y un servicio, mientras que a la anémona prácticamente le da igual si está el pez o no está. Otro tipo de relación sería el mutualismo. Aquí tenemos positivo-positivo. Y en este caso tenemos que las dos partes se benefician y no pueden vivir independientemente. Tenemos el caso, por ejemplo, de las plantas que llevan a cabo el proceso de la reproducción sexual, en el cual requieren de insectos para su polinización y llevar a cabo ese proceso. En este caso, las plantas forzosamente requieren de algunos insectos, como serían las abejas, para poder reproducirse. Y las abejas, pues lógicamente también requieren de las plantas y del polen para obtener nutrientes y poderse alimentar. Y ustedes lo han oído en las noticias, prácticamente son indispensables los insectos polinizadores porque sin ellos, pues la vida en el planeta no existiría prácticamente. Otro ejemplo podría ser la morena y las gambas. La morena es un tipo de pez que habita en las profundidades entre las rocas y que principalmente se alimenta de otros peces. Y las gambas, que son un tipo de crustáceos, las cuales también están en conjunto con las morenas. ¿Cómo actúa este tipo de mutualismo? Bueno, las morenas, al ser carnívoras, pues atacan peces, algunos de esos residuos se les quedan entre sus dientes y las gambas, pues prácticamente llevan a cabo el proceso de limpieza para la morena. Otro ejemplo sería la protocooperación positivo-positivo. Aquí tenemos que las dos partes se benefician, pero ambas pueden vivir independientemente. Es decir, sí están en conjunto, pero también pueden desarrollar todas sus actividades y pueden vivir sin mayor problema si no estuvieran tampoco juntas. Dos ejemplos, tenemos un cangrejo que habita en la costa y tenemos una anémona. En este caso, como pueden observar en la imagen, la anémona está incrustada en el crustáceo y lo cual las dos se benefician. ¿Por qué? Porque la anémona, pues recordemos que si estuviera en un sustrato como una roca, no tendría movimiento. Entonces, el cangrejo le sirve para desplazarse y obtener mejores condiciones de luz o nutrientes. Mientras que al cangrejo le sirve porque hay peces que se acercan a alimentarse a la anémona y él los puede cazar más fácilmente. Pero si los separamos, la anémona puede vivir sin mayor complicación, al igual que el cangrejo. Otro ejemplo podría ser los manatís y los peces. En este caso tenemos al manatí, en el cual los peces están consumiendo algunas algas que se incrustaron o algunos parásitos, y entonces los dos se ven favorecidos positivamente. Otro tipo de ejemplo sería, otro tipo de interrelación sería el parasitismo. Aquí hay un positivo negativo. ¿Por qué? Porque una parte se beneficia, principalmente el organismo más pequeño, mientras que la otra parte se va a ver perjudicada. Ejemplos, pues existen varios. Podemos ver en la imagen la garrapata que se está alimentando de la sangre. Tenemos también a lo mejor otros parásitos como los piojos, las pulgas, que viven a expensas de otro organismo, o las famosas plagas en las plantas, que son insectos que prácticamente se están devorando a la planta, y en este caso el único beneficiado sería el insecto, mientras que la planta es la que sufre los efectos negativos. Otra cuestión sería la depredación. También hay un efecto positivo y negativo. Una parte se beneficia, ¿quién? Principalmente el organismo más grande, mientras que la otra se perjudica porque va a ser el alimento de la especie.
No necesariamente tiene que ser el más grande, pero en la mayoría de las ocasiones se representa esta situación. Podemos ver ejemplos donde la araña está depredando a una mosca, o en el caso de la rana que también está a punto de devorarse un insecto. Y por último tenemos el amensalismo. El amensalismo tiene una cuestión negativa cero, es decir, hay un perjuicio para una parte, mientras que a la otra no le afecta en lo más mínimo. Ejemplo, tenemos al hóngulo o hongo microscópico Penicillinum, el cual, por su nombre lo está indicando, produce la penicilina. Entonces, cuando está la presencia de un hongo y produce penicilina, hay algunos tipos de bacterias que no se pueden desarrollar. Entonces, en este caso, ¿quién es la afectada? La bacteria, mientras que al hongo, pues no le afecta ni le va ni le viene si la bacteria está presente o no. Y otro ejemplo sería el eucalipto, en el cual, si nosotros sabemos, el eucalipto es una de las especies que tiende a desechar toxinas, lo cual provoca que vegetación o algún tipo de vegetación no crezca alrededor de sí. En este caso aquí, vuelvo a repetir, las afectadas sería la otra vegetación que no puede de alguna forma desarrollarse, mientras que al eucalipto pues prácticamente no le afecta ni le beneficia, se queda en un estado neutro. Eso, hasta aquí serían entonces los tipos de interrelaciones que van a estar existiendo dentro de una comunidad y que son importantes para que se desarrolle toda esa cuestión de interacción y activismo que, vuelvo a repetir, se da y está presente en cada uno de los ecosistemas.